voy a invitarles, voy a invitarles para que leamos allá en la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, capítulo 15, verso 1 y 2. Vamos a iniciar pues con esta temática sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, qué es, para qué es, cómo se dio, cómo sucedió. Así que tenemos mucho material referente a toda esta temática. Dice la preciosa palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Pudiéramos decir siempre y cuando no hayan creído en vano. Aquí en la Reina Valera dice, si no creísteis en vano. O sea, sois salvos si no creísteis en vano. Sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado. A eso se refiere el apóstol Pablo. Bueno, aquí nos está diciendo el apóstol que os declaro, hermanos, el evangelio. Vamos a hablar del evangelio. Sabemos que evangelio es buenas nuevas. Evangelio es buenas noticias de salvación. Es el pregón de noticias buenas. Siempre la única noticia buena que ha permanecido a través de siglos es el evangelio. No ha cambiado, no se ha modificado, no ha evolucionado. Sigue siendo la misma noticia y se ha superpuesto o se ha impuesto sobre cualquier cantidad de noticias malas, porque tristemente son más las noticias malas que las buenas. Mire usted en Noticias del Mediodía, sí lo hace. Si usted es de los amantes a ver noticias, mire cómo y haga un análisis, un conteo y verá que la mayoría, un altísimo porcentaje de las noticias, de televisión, también pues ya estas personas están utilizando las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, ahora se habla de X, de TikTok, todo esto. Hay segmentos de noticias, pero usted comienza a analizarlas y la mayoría son noticias malas. Tan malas que ni podrían hablarse de ella por este medio abiertamente. Entonces, pero las noticias van y vienen. No importa qué tan importante se considere la noticia. Han sucedido eventos, cosas de la naturaleza que han causado grandes estragos. También estragos promovidos por ciertos grupos de personas al margen de la ley, que también generan mucho alboroto con cosas que han hecho, y una noticia durará 3 días, de pronto 8. Recuerdo una noticia del 11 de septiembre, que es así, esa duró como unos 15 días, un mes, pero al fin, sin importar su relevancia, lo importante, lo traumático, lo impactante, sin importar todo eso en una noticia, llega un momento que deja de ser noticia. Ya no se vuelve a hablar de ella. Ya va pasando a un segundo, tercer, cuarto plano. Y dependiendo la situación, la recordarán por allá cada año en la fecha. Nosotros
De hecho, en nuestro entorno hay una noticia muy dolorosa que cada año se está recordando. Pero pasan, las noticias pasan, las noticias dejan de sonar. Pero esta noticia, la noticia del Evangelio, se está predicando ya, a veces cerramos cifras y hablamos de 2000 años. 2000 años predicándose el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noticia sigue tan poderosa, tan confiable, tan fidedigna y tan estable. Oiga, déjeme repetir, se lo decía un comercial hace muchos años, sigue tan poderosa, tan estable, tan fidedigna y confiable. No cambia porque su autor no cambia. No deja de existir porque su autor no ha dejado de existir. Permanece fiel. Y es la noticia del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por ejemplo, a manera de ilustración, esta palabra aparece en Isaías 61:1, ¿sí? Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el profeta, porque me ha enviado, me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas de salvación. Eso es el Evangelio, buenas nuevas de salvación. Entonces sabemos que el Evangelio es las buenas nuevas, es las buenas noticias, pero noticias de qué o de quién? Noticias de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Oiga, sellando de esta manera nuestra salvación. Eso es el Evangelio. Cuando le pregunten qué es el Evangelio, muchos jóvenes aspirantes al ministerio se han rajado en esta pregunta. Algunos jóvenes aspirantes al ministerio les hacen una entrevista verbal, también tienen que llenar un formulario y algunos les preguntan en la entrevista, bueno, para usted, ¿qué es el Evangelio? Y hay una tendencia, porque pues la velocidad del cerebro de sacar lo que tiene archivado, la tendencia de la mayoría es decir, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y sí, así lo dice Romanos capítulo 1, verso 16, suena hermoso, suena precioso, pero cuando se le está preguntando al joven qué es el Evangelio, no es que responda con ese texto de acción, sino la esencia del Evangelio. No es lo que hace solamente el Evangelio es poder, ese poder se ve por resultados, ese poder se ve por impactos, sino la esencia de dónde viene, de quién es, para qué es y hasta dónde va el Evangelio. Entonces, el Evangelio es la buena noticia de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es eso lo que sella, digamos, nuestra salvación. Porque, hermano, vea, la economía del Evangelio es completa, no tenga esa palabra por rara. ¿Cómo así que la economía del Evangelio? Bueno, el Evangelio, pudiéramos decir, es como una ciencia, tiene un principio, una introducción, un desarrollo, una conclusión. A eso se refiere, es completa. Sin muerte no hubiera habido sepultura. Y sin sepultura no hubiera habido resurrección. Algo sencillo, algo básico. Por eso una cosa va con la otra. Pero para que haya muerte, primero tuvo que haber vida. Para que hubiera vida, primero tuvo que haber un engendramiento. Y para que hubiera un engendramiento, primero tenía que haber un propósito. Ese propósito ya había sido anunciado en la palabra de Dios. Entonces, la economía del Evangelio, el querigma cristiano es el paquete completo. A eso nos referimos con economía del Evangelio, el paquete completo de la historia de la salvación.
Cuando seguimos leyendo desde el verso 13, Primera de Corintios capítulo 15, verso 3, encontramos, mire lo que dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Vea eso tan bonito. Esto que les voy a enseñar es porque primero lo recibí. No voy a dar nada que no tenga. No voy a dar nada que no se me haya revelado. No voy a dar nada que no se me haya enseñado, explicado. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados, ojo, conforme a las Escrituras. Es decir, que su muerte ya estaba anunciada. Mire pues, mire esto tan hermoso, hermanos. O sea, hay gente que dice, por la verdad murió Cristo. No, eso no es cierto, eso es falso. Cristo no murió por la verdad. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que Cristo murió por nuestros pecados. No murió por la verdad, murió por nuestros pecados. El vino fue a eso. Pero eso, al decir conforme a las Escrituras, está diciendo que ya había sido anunciado, que ya estaba profetizado. Verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, en estas tres palabras, muerte, sepultura y resurrección, en todas, el apóstol Pablo está diciendo que fue conforme a las Escrituras. O sea, que ya estaba anunciado que él moriría, que sería sepultado, pero que no se quedaría sepultado, que resucitaría con gran poder y gloria. Pero para morir, pues de hecho estaba el anuncio de que él vendría también. Verso 5, y que apareció a Cefas, a los 12, a más de 500 hermanos a la vez, verso 6, verso 7, a Jacobo, después a todos los apóstoles, verso 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Oiga, hermanos, vea bien. Entonces tenemos muerte, sepultura, resurrección y testigos. Eso es el evangelio a manera de tópicos. Porque si fuéramos a hablar de cada punto aparte, hermanos, da para unas cuantas escuelas dominicales. O sea, que esto es algo grande, algo enorme, gigantesco, hermanos, para que nosotros hoy estemos disfrutando de esta salvación. Estamos hablando de que sucedió algo, déjeme redundar, impresionantemente grande, grandemente grande. Tuvo que suceder. Me llama la atención que en el verso, a partir del verso 5 y hasta el 8, nos menciona una cantidad de testigos. Apareció a Cefas, que es el mismo Pedro, apareció a Jacobo, apareció a más de 500 hermanos a la vez, no a 500 hermanos, a más de 500 hermanos a la vez, y también aparece a Pablo, el más estudiado entre todos ellos, el que posiblemente por su nivel de estudio iba a ser el que iba a cuestionar más, al que iba a poner en tela de juicio más el tema que cualquier otro, el que iba a contender por su capacidad académica, el que iba a negar el suceso desde la razón, decir no, es imposible, ningún muerto resucitado,
eso es falso, si no lo veo, no lo creo, pues a este, el más grande estudiante entre todos, el más versado, el mejor hablado, el más capacitado, también se le apareció al Señor, se le apareció el Señor. Es decir, apareció a suficiente gente que se convertirían en testigos oculares de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ojo, dispuestos incluso a morir por esa verdad. Hoy la gente cuestiona, hoy la gente difama, bueno, algunos, ¿no? O muchos pudiéramos decir también. Hoy muchos ponen en tela de juicio la resurrección de Cristo. Hoy muchos la niegan, muchos hermanos, estudiantes, universidades, magísteres, decanos, personas que capacitan multitudes, científicos. O sea, en la actualidad hay mucho material que niega la resurrección de Cristo. Pero es que Él en su momento se le apareció a suficiente personal, a mucha gente se le apareció. Gente que se convertiría en testigos oculares de su resurrección y que estarían dispuestos a morir por esa verdad. Dice, creo que Josh McDowell, algo así, un escritor muy duro. Dice, nadie va a morir por una mentira. Y es que en serio, hermano, incluso muchos a la hora de la muerte están dispuestos a contar las verdades. Ya saben que van a morir, ya saben que ya se van. Y han podido ocultar una verdad mucho tiempo, pero en el momento revelan verdades. Nadie va a morir sosteniendo una mentira, hermano. Eso no lo va a hacer. Bendito el nombre del Señor Jesús. Nadie va a morir por una mentira. Bueno, parece que, no sé si tenga aquí interferencia, se me hace que, entonces se congela la imagen. Entonces, hermanos, el Señor apareció a suficientes testigos, a suficientes personas que iban a predicar esa verdad, que iban a poner en riesgo sus vidas por esa verdad. Y les estaba diciendo ahora, nadie va a morir por una mentira. Y ojo, una mentira no cambia a nadie. No puede, una mentira no transforma a un pecador, hermanos. Una mentira no va a sacar un drogadicto de las calles. Una mentira no va a transformar al más vil pecador. Una mentira no va a cambiar a un hombre que maltrata a su familia, a su esposa, a sus hijos, que le da una vida de lo peor. Una mentira no va a transformar a un alcohólico. Una mentira no va a transformar a un hombre empedernidamente promiscuo, hermanos. Eso es falso. Una mentira no puede hacer eso, hermanos. Solo la verdad puede transformar a una persona. Solo el poder de Dios puede transformar a un vil pecador. De hecho, el Señor lo había dicho, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, a la altura de lo leído, vamos en 3 textos, a la altura de lo leído, entonces podemos concluir que el Evangelio es, ojo, número 1, el anuncio. Recuerde las palabras del apóstol Pablo, conforme a las Escrituras. Es decir, que su muerte, sepultura y resurrección ya había sido profetizada.
ya estaba profetizada. Pero les decía ahora, sin muerte no hay sepultura y sin sepultura no hay resurrección, pero sin resurrección no hay vida. Sin vida, para que haya vida tiene que haber engendramiento, y para que hubiese engendramiento, en este caso tenía que haber un anuncio. Número uno, el anuncio, el anuncio. Voy a ver si encuentro un texto que tenemos en Isaías, capítulo 52, verso 6. Dice la palabra del Señor dice el Señor, ¿qué hago yo aquí? Mientras yo estoy aquí, mi pueblo es llevado en cautiverio. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice el Señor. Ya que mi pueblo es llevado injustamente, tratado injustamente, esclavizado injustamente o enseñado incorrectamente. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. ¿Cómo será el maltrato de la esclavitud? Hacen aullar al pueblo, hermanos. Dice el Señor. Y a causa de eso continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Todo el día, hermano, la gente en sufrimiento estaban blasfemando el nombre de Dios. Permítame aquí un paréntesis, porque el sufrimiento, hay una línea muy delgada, hermanos, entre blasfemar y no blasfemar, entre blasfemar y bendecir. Dicen que del amor al odio hay un paso. Permítame en un paréntesis, hay un texto donde dice en Proverbios, 2 cosas te pido, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra perversa aparta de mí, aleja de mí. No me des riqueza, pero tampoco me des pobreza. No sea que siendo rico te niegue y diga, ¿y quién es el Señor? ¿Quién es ese Señor? Dijo alguien en Colombia que se volvió meme. ¿De qué me hablas, viejo? Es tanta la abundancia y tanta la riqueza que alguien le va a hablar del Señor o le va a recordar al Señor y dice, ¿de qué me hablas? ¿Quién es Él? No lo conozco. O sea, no sea que siendo demasiadamente rico te niegue. Pero ojo, no sea que siendo pobre maldiga y blasfeme el nombre del Señor. Bueno, está hablando de una pobreza extrema, que mejor dicho, se pasan muchas penurias. Hay una línea delgadita ahí entre negar a Dios por la abundancia o renegar, blasfemar y maldecir por la escasez. Bueno, aquí tenemos un pueblo que está en maltrato, un pueblo que está siendo humillado, que lo están cautivando, que lo están maltratando. Los que en él se enseñorean lo hacen gritar, lo hacen aullar, lo hacen lamentarse. Y a causa de eso continuamente es blasfemado el nombre del Señor todo el día, todo el día. Por tanto, mire qué hermosura por tanto, por lo que viene pasando, por lo que está sucediendo, porque mi pueblo es llevado injustamente, porque mi pueblo es maltratado, porque mi pueblo es humillado y están blasfemando, están pasando cosas duras. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, yo mismo. El profeta Isaías está bajo la inspiración del Espíritu Santo. Yo mismo que hablo. No dice voy a mandar a un segundo, voy a mandar un tercero, un cuarto, no voy a mandar un ángel, como dicen algunos por ahí, que el ángel de Jehová, que tal, que fue el que realmente vino, que es Cristo. No, no voy a mandar. No les voy a mandar un vocero, no les voy a mandar un heraldo, no les voy a mandar una embajada diplomática, no les voy a enviar a fulano, a perano. Yo mismo, yo mismo que hablo. ¿Quién estaba hablando? Dios. ¿Cuál Dios?
el único Dios. Porque antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, el único Dios. Porque fuera de mí no hay quien salve. Y aquí dice, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. O sea, ya estaba anunciado, hermanos. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Yo mismo iré y lo salvaré, dice por allá en otro lado. Creo que Isaías 41, vamos a ver qué nos dice Isaías 41. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Oiga, Isaías 41. Consolaos, consolados, pueblo mío. Gloria a Dios. Dice vuestro Dios, consuélense en lo que les voy a decir. Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Pero a ver, verso 3. Voz que clama en el desierto. Juan. Ese es Juan Bautista. Voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Enderezad calzada porque estaba torcida. Se endereza lo que está torcido. Todo valle sea alzado. Sí, pero bájese todo monte y collado. Que lo torcido se enderece y que lo áspero se allane. Oiga, aquí Juan vino a construir una autopista, hermanos, de aterrizaje del que viene de arriba, de lo alto. Porque está hablando de que hay que enderezar, que el valle se suba, que el monte se baje, o sea, que haya un nivel, que lo áspero se allane. Los aviones necesitan muy buenas pistas para aterrizar. Dependiendo la calidad de la pista, así mismo será el aterrizaje. Bendito sea el nombre de Jesús. Dependiendo, hermanos. Entonces, verso 5, y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Fíjese bien, hermanos. Cuando venga Juan, porque cuando uno lee a Juan, cuando uno va a Juan, creo que Mateo, cuando aparece Juan, dice que, y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, y retoma esto. ¿Y quién era ese? Juan. O sea que, hermanos, el evangelio es la buena noticia de, número uno, el anuncio de Dios mismo viniendo al mundo para salvar a los pecadores. Número dos, la venida. Se da el anuncio y ahora viene la venida, la aparición, el engendramiento, el cumplimiento de ese anuncio. Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, el mismo Juan Bautista, el mismo Juan que era la voz que clamaba en el desierto, el mismo Juan que vino a enderezar lo torcido, a subir el valle, a bajar el monte, a poner liso lo áspero, quedara liso para que hubiera esa pista de aterrizaje. Después que ese Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo,
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, aquí tenemos ya dos cosas. Número uno, su anuncio. Número dos, su cumplimiento, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, su engendramiento en aquella mujer llamada María. Sí. En Gálatas capítulo 4, verso creo que 1 en adelante, vamos a ver, mis amados hermanos, Gálatas capítulo 4, verso 4, 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, ya llegó el momento de cumplirse el tiempo, el cumplimiento de todas las profecías que hablaban de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, o sea, para que pagara el precio, redimiese de redención. Redención es el rescate mediante el pago de un precio, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Los judíos. Ellos estaban bajo la ley y ellos necesitaban recibir la adopción de hijos. Oiga, la adopción, que fueran adoptados como hijos de Dios. Ahora entonces Pablo dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces el anuncio, la venida, que es el cumplimiento, y ahora lo que sigue, la muerte. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, estamos hablando de la materialización del deseo humano, pero ojo, previamente anunciado. Cristo no es una parecida. Todo con respecto a Cristo ya estaba anunciado. Ya estaba anunciado, hermanos. No estamos hablando de un Cristo que apareció por ahí de la nada, como cualquier otro, no. Ya estaba anunciado. Todo ha sucedido conforme, o todo sucedió y sigue sucediendo conforme a las Escrituras. Les decía, la materialización del deseo humano. La gente no soportó a Cristo. Por eso Juan en su capítulo 3, verso 17 en adelante, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Por esto es la condenación. O sea, la condenación se dio por esto. Mire tan tremendo ese pasaje. Porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuál fue la luz que vino al mundo? Bueno, la luz que vino al mundo fue nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. El que por mí anda no andará en tinieblas. Jesús es la luz. Entre tanto que estoy en el mundo, dice Jesús, luz soy del mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si bien es cierto que Cristo fue adorado por algunos, recibido por otros pocos, pero hablando en planos generales, fue rechazado, hermanos. Juan capítulo 1, verso 10 en adelante, hay una parte donde dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho,
pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a lo suyo, a su nación vino, a su pueblo vino, y los suyos, plural, los suyos, su gente, su pueblo, no le recibieron. Él fue rechazado, hermano. Nuestro Señor Jesucristo fue rechazado. Rechazado incluso por sus propios hermanos de carne, rechazados por los gobernantes, rechazado por los principales del pueblo, rechazado por los fariseos, rechazado por los saduceos, rechazados. Y maquinaron contra él, le odiaban y le detestaban, porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No soportaron su verdad, no soportaron su luz. Y bueno, hay algo ahí, pudiéramos ilustrar, las personas que han estado en oscuridad. De hecho, cuando hubo el derrumbe en la mina allá en Chile, los mineros de Chile que duraron por allá en esas profundidades tantos días, cuando pudieron rescatarlos, a ellos les pusieron unos lentes especiales, unas gafas especiales que tuvieron que tener durante varios días e irle cambiando si me dejan usar el término, voltaje. Obvio, tiene otro nombre, pero no recuerdo en el momento, irle cambiando, pues graduando la calidad del lente para que se fueran adaptando. Bueno, vino la luz al mundo y en tinieblas, un mundo en tinieblas no soportó la luz de Cristo y lo rechazaron. Pero todo eso estaba anunciado. Entonces materializaron su deseo. Ya habían intentado varias veces apedrear a Cristo porque siendo hombre sí decía que era Dios, pero en esas ocasiones no pudieron porque conforme a las Escrituras, no solamente que iba a morir, sino de qué manera iba a morir. Ya estaba profetizado en un sacrificio. Jamás Cristo podría morir apedreado, jamás. Eso no funcionaría, no se daría, porque las Escrituras no hablaban de una lapidación, sino de un sacrificio, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el Cordero era sacrificado. Así que tenía que cumplirse como estaba escrito. Por eso las veces que intentaron apedrearlo, no se dieron las cosas de esa manera. Es más, el día estaba profetizado. Tenía que ser en la Pascua, porque Cristo es el Cordero Pascual perfecto para nuestra salvación. O sea, no solamente estaba profetizada su muerte, sino cómo iba a morir y el día que iba a morir. Todo estaba anunciado. Por eso dice, conforme a las Escrituras. Cuando leemos Isaías, por ejemplo, 53, qué pasaje más hermoso para nosotros, obviamente, para nuestra salvación, pero para nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue algo grande. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Ya se venía anunciando su venida. ¿Será que hay alguien que haya creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado? ¿Será que hay alguien sobre el que se haya manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que lo deseemos. No hay parecer ni hermosura. Isaías está viendo a un hombre desfigurado, a un hombre maltratado, un hombre magullado, un hombre golpeado, un hombre desfigurado, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Ves lo que decía ahora? Él fue despreciado, fue menospreciado, fue rechazado. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, no, disimulamos, nos hicimos los locos porque la escena era horrorosa. Fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Oiga, en serio que es que somos conchudos. Los hermanos del extranjero, pues, de pronto no entenderán esta palabra, ¿no? En Colombia usamos mucho esta palabra conchudos. O sea, en serio, el profeta está diciendo que Él fue, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea, lo que Él estaba sufriendo no era por Él, era por nosotros, era en reemplazo nuestro. Y tuvimos el descaro de decir que no. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, eso es que Dios lo está castigando, eso es que algo malo hizo, que Dios lo está maltratando, Dios lo está azotando, Dios lo está batiendo. No, hermanos, no fue por sus pecados, fue por los nuestros. Él es santo, inmaculadamente santo, santísimamente santo. Me encanta redundar, se critica el redundar, pero en estos casos me fascina redundar. Y el verso 5 aclara, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. No es que Dios lo esté azotando por pecados de Él o abatiendo, no, fue por nuestras rebeliones que fue herido. Por nuestros pecados fue molido. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que nosotros hoy gocemos paz. Había una escritura en el Antiguo Testamento, no la recuerdo, dice, ciertamente no te dejaré sin castigo. O sea, te voy a perdonar, pero te voy a castigar. Te voy a castigar y luego te perdono y te restauro. Pero aquí dice el castigo de nuestra paz, para que tuviéramos paz. El castigo cayó sobre Él, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos, por cuanto todos pecaron. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el cordero de su sacrificio, en el cordero pascual, cargó en él el pecado de todos nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, tenemos número 1, el anuncio; número 2, la venida, el cumplimiento; número 3, su muerte, materialización humana, pero anunciada divinamente; su sepultura; y número 5, número 4, su sepultura; y número 5, su resurrección, materialización divina anunciada. Porque ningún hombre puede resucitar por sí mismo. Y estaba escrito, no dejarás mi alma en el Seol. Y el apóstol que utilizó la profecía de David, cuyo texto no recuerdo, o sea, recuerdo el texto, no la cita bíblica, el apóstol que retoma esta profecía es claro en decir que David no dijo eso por sí mismo. David dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol es claro en decir, David no dijo eso por sí mismo, porque murió y muerto se quedó. Esta es la hora que David está muerto, no ha resucitado. Pero el apóstol aclara que esto era una profecía sobre Cristo, que resucitó al tercer día. Ojo, aquí viene lo interesante de todo esto. ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia, es el anuncio, ¿sí?, de la profecía, del cumplimiento de la profecía, que hablaban de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero cuando vamos al verso 2 de Primera de Corintios 15, mire lo que dice el verso 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, el evangelio, porque hermano, los apóstoles solo predicaban el evangelio. Hoy somos nosotros que hermano, hay un afán en nosotros de predicar muchas cosas. Y si bien en la práctica no pasa por culpa nuestra, por nuestra terquedad,
no porque no funcione, pero uno de nuestros ancianos en la convención, el hermano Héctor Betancourt, decía que hoy hay que hablar que de conferencias de parejas, que hablarle a los hijos, que conferencistas, que psicólogos, que profesionales, que sociólogos y gente con toda clase de títulos, porque no vivimos el evangelio. Ese es el bendito problema, hermanos. Si aprendiéramos a vivir el evangelio como lo predicaban los apóstoles, no tendríamos que entrar en tantos planes de trabajo y esa cantidad de cosas para familia, para adolescentes, para parejas, de restauración. Inventemos cosas. Usted mira, hermanos, analice usted las prédicas de los apóstoles y todas sus prédicas era el evangelio. Mire el discurso en Pentecostés, mire el discurso a Cornelio, mire el discurso de Pablo a los de Éfeso, era evangelio, el evangelio. Por nuestra desobediencia, por nuestra terquedad, por no vivir el evangelio como es, entonces nos enredamos y después nos tienen que meter otra cantidad de cosas y ya tocó. Pero somos nosotros los culpables. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, que predicaban los discípulos, el evangelio, sois salvos. Si retenéis eso, sois salvos, siempre y cuando no hayan creído en vano. Amigos, aquí hay amigos, simpatizantes. Vea, si usted se pierde, si usted se va para la condenación, es porque quiere, por duro, por terco, hermano, amigo, por testarudo de corazón. Porque en este evangelio hay todo lo que el hombre necesita para ser salvo. La economía de la salvación es completica, de principio a fin, suficiente, más que suficiente para la salvación. Esto no necesita añadiduras, decía el hermano Héctor. Nos tocó añadir y añadir y añadir nuestra terquedad, pero esto no necesita añadiduras. Esto es completico, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque en ningún otro hay salvación, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigo, si usted quiere ser salvo, sí o sí necesita el evangelio, recibirlo en su vida, abrirle la puerta de su corazón a Cristo, porque no hay tres caminos, ni cuatro, ni cinco, hay un solo camino. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio, el evangelio. Hoy predique una cosa, predique otra cosa y vuelvo y digo, ha sido nuestra terquedad. Pero lo que se mandó a predicar es el evangelio. Predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entregarle la vida a Cristo, reciba al Señor en su vida. Les acabo de presentar qué es el evangelio y para qué es el evangelio. Pero recuerden, cada tópico de eso, uno podría hablar unas cuantas dominicales de las profecías sobre Cristo. Podría hablar unas cuantas dominicales sobre el cumplimiento de las profecías. Unas cuantas dominicales sobre su muerte, unas cuantas dominicales sobre su sepultura y unas cuantas sobre su resurrección. Pero lo hemos resumido aquí en 50 minutos. ¿Y para qué es el evangelio? Para salvación. Ahí entonces sí cabe lo que dice Romanos 1:16 en adelante, porque el evangelio es poder, potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Demos gracias al Señor por la palabra y no queda más que decirle a los amigos que entreguen su vida a Jesucristo. Recíbalo a Él, allá donde está escuchando, aquí mismo. Usted no necesita un montón de gente, no, usted ahí puede entregar su vida al Señor. Oremos. Soberano Salvador, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu misericordia,
Muchas gracias por la salvación. Muchas gracias por la buena noticia del Evangelio, la salvación. Gracias, Señor, porque por esa buena noticia es que hoy estamos salvos, disfrutando de tu amor, tu misericordia y tu bondad, porque la oímos, la creímos, obedecimos y aún estamos perseverando en ella.